We also offer a series of engineering competitions throughout the year, and we set up meetings with our mining industry partners to discuss curriculum development and programs to ensure that the programming we offer is in line with what is being done out in the real world. And through the Goodman School of Mines, we offer not-for-credit professional development and training to make sure that our partners out in the workforce have an opportunity to upgrade their skills. Next slide, please. So here's an example of one of the ways that we work with industry. So one of our partners here at the university is IAMGOLD, and the Barty School of Engineering here at Laurentian University received $2 million investment from the Canadian mining firm IAMGOLD. And this investment funded the creation of a collaborative space for engineering students in the newly constructed Cliff Fielding Research, Innovation and Engineering Building. This space is named the IAMGOLD Student Engineering Junction. It is a fantastic space. It is beautiful, and students love it. The funds have also supported engineering lab refurbishment, upgrades to technology and equipment, research, scholarships, as well as student activities and field trips. And additionally, IAMGOLD have provided some research funding for faculty to do research, and this has benefited both parties. Next slide, please. The Goodman Gold Challenge. So this is something that is near and dear to my heart. So every year, the Goodman School of Mines offers a unique and realistic mining investment competition for undergraduate students. So we get students from all over Canada and sometimes internationally. We get 4 students from each university, and we bring in 3 CEOs from mining companies. And the 3 CEOs pitch their companies to the students. And then the students act like financial advisors, and they have to choose one company to back. And then they prepare a presentation. They present it to some judges, and they have to pitch the company that they have selected. So it goes over 3 days. It gets very heated, but it gives the students real world experience and gives them also the opportunity to network not only with the CEOs, but our judges who are brought in from mining and supply companies from all over Canada. And it's a really good time. And the winning team, each member receives an ounce of gold. So it can be quite lucrative. And the students, one of the students who won last year, he took his winnings and he invested it in the company that they pitched, and he made a huge profit. So it was really, really good. Next slide, please. We work with a number of international universities and mining companies to help upgrade skills. A very good example of this is the partnership we have with Ivanplats and the University of Limpopo in South Africa. And the purpose of this agreement is to enhance the teaching and research capacity of the University of Limpopo Geology Department and to increase the number of South African graduate students from the Limpopo region. So far, 27 South African students have been able to come to Laurentian to study as part of this program, and 10 are currently completing their studies. It also supports some Canadian students who were able to engage in internships and summer jobs, and also our faculty who were able to conduct research with South African and Canadian graduate students at both Ivanplats mine sites, one in the Bushveld and one at Kamoa. Fantastic partnership, and very happy to be part of that. Next slide, please. Here's a photo of our Limpopo students with one of the South African ministers at PDAC this year. Next slide. Just to give you some context, the Goodman School of Mines is unique, and it does offer the most comprehensive mining programming in Canada, but other universities in Canada are also working with mining companies, and they are doing this via named schools, field trips, co-op placements, research partnerships,
career fairs and other initiatives, and there are lots of good models to follow. Next slide, please. Hopefully, I have provided you with some ideas on how to work with mining companies in Colombia. I would be very, very pleased to answer any questions you have. Thank you very much. Okay, thank you very much for that overview, Jennifer, and just like to quickly say thank you as well to Juan Gomez from the Canadian Embassy here in Colombia, who helped facilitate Jennifer's participation in this event. Jennifer, so one sort of immediate question I have for you, and please, if our delegates, please use the Q&A tool to submit questions. Can you talk a little bit more about the sort of research partnerships and funding, that kind of thing? What kind of research do mining and exploration companies seek to undertake with you? Okay, so for example, with IAMGOLD, for example, they've provided some significant funding for some research partnerships. So they have created a fund that our faculty can tap into. And when they wish to do some research, they request the funds, and what it has allowed us to do, actually, Sudbury has traditionally been a center for underground mining. Most of our mines are deep underground. We have a lot of expertise here with underground mining. IAMGOLD is opening up a new mine about 100 kilometers north of Sudbury, and it's an open pit mine. And the funding that has been provided has allowed our faculty and some of our graduate students to upgrade their knowledge and skills with regards to open pit mining and reducing risk and developing new technologies. There's also a lot of interest with regards to electric vehicles. So the mines here are looking at not only for underground, but also open pit mining, looking at electric vehicle technology, and the research funding that we've received has allowed us to also do important research with regards to that area. There is also a lot of interest with regards to environmental remediation. So I talked briefly about the regreening story of Sudbury. We were over a very long period of time, over 40 years. We've spent a lot of money and time on regreening Sudbury, but as a result have developed some new technologies and are certainly leading the way with regards to environmental remediation when it comes to mining. So we have received funding and support to further those initiatives as well. Okay, so it sounds like when it's generated by industry, it's obviously very applied research. It is not, yeah, not necessarily. Some of it is pure research, but yes, when partnering with industry, they would typically like to see a return on investment and solution to their problems. So would a lot of that be, a company coming and say, look, I've got this metallurgical problem or this geological problem or process problem or an environmental issue, can you help me find a solution for it? Is it sort of that kind of? Yeah, it can. So at Laurentian, we're very lucky in that not only do we have our faculty, we also we have dedicated research groups on campus. So I actually run one called Morocco, which does applied research for mining related problems. So we work directly with mining companies to solve their problems, but we also have the Valley Living with Lake Center, which devotes itself to environmental remediation, water remediation, that type of thing. And then we have CROSH, which is the Center of Research in Occupational Health and Safety. And they have partnered with mining companies to solve problems within the mining industry related to safety. And we also have MERC, which devotes itself to research related to geology. So we do have centers that are specific to solving, real problems that mining companies are facing. Thank you. Can we sort of go back in time a little bit? How did Laurentian University
sort of get into this position, into this to support the mining sector? How did that sort of really come about? What was the sort of spark that said, you know, we as academics, we really need to be helping, supporting, finding solutions? You know, and I'm thinking of, you know, for the universities in Colombia, you're obviously further along the curve. So, you know, what advice would you give to helping the university in Colombia to sort of really get to grips with this and increase what they can do and what they do with the mining exploration sector here? Okay, well, Laurentian University's been around for 60 years. I didn't mention that, so we have been around for a long time. And our engineering programs have been around for a very long time. And I would say we evolved hand in hand with industry here in Sudbury. So we do have a unique history in that we have, you know, for a very long time worked collaboratively with our industry partners. So it's not something that I would say happens, you know, right away. You need to build up a relationship. The other thing that I didn't mention is that, you know, we do have industry partnership support on our board of governors. So we do have, you know, members of the public that sit on our boards that advise us. So I have the Goodman School of Mines, I have Morocco, and on my boards I have, you know, key members of mining companies that assist and advise. And I would say through those partnerships, that's how it's a good way to develop those relationships and partner with industry. That's one way that I would suggest. I mean, you have to start somewhere. Yeah. A good way to start that relationship, I would say, is with the research initiatives. So reaching out to industry and finding out, like, what are their problems, and building up the capacity internally to help solve those problems. Okay, we've got quite a few questions in from the audience, so we've got a few minutes, so I'll run through a few of those. Are some of the industry collaborations you engage with only focused on projects in Canada, or are you able to get involved in projects in other provinces or in other countries? We do, actually, through the Goodman School of Mines, we are engaged in speaking with a number of universities in other countries, so Peru, Brazil, Venezuela, and each of those is working towards education and research partnerships to help solve problems in those countries. So Peru is a unique one because it's a situation where we're putting together a partnership to solve a contaminated water issue that involves mining. I think it's a really important project that will benefit both countries. Brazil also, that's, you know, I think it will be a very unique and interesting partnership where both parties will benefit. So here in Sudbury, we have some skills that we've developed over the years with regards to remediation and mining. And our partners over in Brazil have very strong entrepreneurial skills that I think we can benefit from, and where we will help each other out. Okay, another question here. Energy transition is obviously a key theme around the world, not just in mining, but mining companies are really looking at that as well. So what is the role of a university in enabling or helping to enable energy transition from a sort of mining sector perspective? I think we are in a unique position where we can help lead the way. So universities, through pure and applied research, can help enable those technologies and then work with industry partners. There are a number of projects going on here at the university that do help enable new energy initiatives. One example is I'm currently working on a large project to enable small modular reactors for use in remote communities and mines. And it is, if this, you know, these projects
go ahead and are successful, they will completely transform mining. Continuing with the theme of sort of transforming mining and the mine of the future, what sort of cutting edge processes are you looking at or investigating for the mine of the future, whether that's, you know, the type of machinery to actually do the exploitation or the processing, or how do you see mining changing in the future? Well, personally, I think the mine of the future is going to be a lot more connected. So you're going to have a digital mine. You're going to be looking more at mine to mill. So not just, you know, looking at mining operations as silos. So having everything interconnected. The electrification side of things will really make, you know, some big changes within mining. So if we can remove diesel from underground, electrify, that has a huge impact on the health and safety of our workers. It will allow us to go deeper. There's also, if we can advance mechanized mining, i.e. Move away from drill and blast and be able to, you know, use tunneling type tools to mine, that will have a huge impact on how we mine. So there's just some examples of some things we're doing. Also, artificial intelligence will have a huge impact on how we mine in the future, and removing our workers from the work base. So allowing our workers to work remotely. We have the tools today to be able to do that. So it's just applying them to the underground situation. Okay, and I'd like to extend that question into the exploration space. What technologies do you see coming down the track that will benefit exploration and let's say increase the probability of hit rate and things of that nature? Well, we have a very large project going on at Laurentian University through our MERC, which is one of our research facilities here, that is doing a lot of mapping and field research to increase our knowledge of geology here in Ontario specifically. Unfortunately, I'm not a geologist, so that's not my area of expertise, but there is a lot going on here at the university to move forward, you know, our advances in geology. Okay, and so one final question before we start the panel. It's not just the private sector you collaborate and partner with, it's can be state agencies, environmental agencies, things of that nature as well. Yes, yes. It's important that you not only communicate and collaborate with the mining companies, but also the supply companies and the agencies that are involved in enabling mining in your area. I'd now like to sort of introduce the panel. Jennifer's going to be sitting in on the panel and participating in that as well. But Nathan, perhaps you could tell us a little bit about yourself, about the company, and about the award. Thanks, Paul. And I thought that I would speak in Spanish, given the audience. Así que muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Paul, tenemos una presentación que habíamos pensado hacer, pero tengo entendido que voy a hacer la presentación un poco más tarde. Sí, efectivamente yo trabajo para Lundin Gold. Lundin Gold forma parte del grupo Lundin. Es un grupo de empresas que trabajan en distintas partes del mundo en la extracción de recursos naturales. Lundin Gold es una empresa que fue creada para desarrollar lo que era el proyecto hoy en día es la mina Fruta del Norte en el sureste del Ecuador, en Zamora Chinchipe. Y desde nuestra llegada al país nos hemos enfocado en el desarrollo de alianzas tanto con universidades nacionales e internacionales y también con empresas y personas en comunidades locales. Lo que ha sido este reconocimiento que hemos recibido de parte de las Naciones Unidas es por el trabajo que hemos realizado con personas locales en temas de capacitación para que puedan formar parte de nuestro equipo de operaciones mineras. Hemos capacitado a un grupo de personas de las comunidades locales en ser operadores de maquinaria pesada en la mina y también operadores en la planta de procesos. Gracias, Nathan. Próximo, Bridget, por favor.
Hi, Paul. Thank you very much for the invitation. And hola a todos mis colegas. Yo en este momento, como bióloga y ecóloga, estoy en una situación muy particular en la rectoría de una universidad que se dedica al emprendimiento y los negocios con una perspectiva de sostenibilidad. Mi experiencia es ante todo en gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos aquí en Colombia. Muchas gracias. El próximo, Oscar, por favor. Gracias, Paul. Buenos días a todos los participantes. Gracias a el ejercicio que estamos haciendo. Creo que es una experiencia muy interesante para nuestro país. Saludos a la profesora Jennifer, profesor, good morning, a todos los panelistas que nos acompañan, a los asistentes a este evento. Tenemos más de 160 personas, creo que es un ejercicio muy interesante. Soy Oscar Jaime Restrepo Baena, ingeniero de minas y metalurgia de formación, con maestría y doctorado en metalurgia y materiales. Soy profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y me dedico a los procesos extractivos, todo el tema que tiene que ver con metalurgia extractiva, particularmente de oro, donde trabajo con estudiantes de maestría y doctorado, y también llevo el área de sostenibilidad en procesos extractivos, donde hemos realizado una serie de trabajos de maestría y doctorado en términos de apoyo a la sostenibilidad de los procesos extractivos en Colombia, particularmente la industria minera. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias, Oscar. Y Osvaldo, por favor. Muy buenos días, un saludo a todos los colegas y al público asistente. Mi nombre es Osvaldo Ordóñez, soy geólogo, máster y doctor en geociencias de la Universidad de Brasilia y soy profesor de la Facultad de Minas desde el año 1999. ¿no? Básicamente, digamos, en mi primera época como profesor, hasta el 2005 me dediqué a ser científico. Del 2005 al 2010 tuve una transformación y empecé a buscar y a la gente a preguntarme que para qué hacía yo cosas. Y entonces, básicamente, en el 2010 me transformé, básicamente, yo creo que en un geólogo social, ¿no? Y en eso estoy desde hace rato, tratando de entender lo que la sociedad quiere y desea sobre lo que es no solo la minería, sino el petróleo y el desarrollo. Entonces, muy metido últimamente en esta cosa que podría llamar de geología social, ¿no? Para un desarrollo sostenible. Entonces, ya no soy científico. Ya me dedico a otras cosas, entonces básicamente es eso. Gracias, Osvaldo. Para arrancar el debate, la conversación, bueno, ¿cómo caracterizamos la situación en Colombia? ¿Cómo es la relación entre el sector académico y el sector de las empresas mineras de exploración? Osvaldo, ¿cómo ves el tema? Yo creo que es una de las preguntas más duras y malucas que haces, ¿no? A ver, realmente yo pienso que por lo menos mi experiencia es que hasta el año 2000 yo no sabía, y siendo geólogo de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional, yo no sabía que teníamos tanto potencial minero en Colombia. No tenía ni idea, porque las empresas mineras esporádicamente solo nos recibían en las visitas como estudiantes o como egresados. Los egresados de la universidad que eran gerentes y jefes de esas minas jamás tuvieron contacto con la universidad en términos de llevarnos cosas como le pasa a la profesora Jennifer, que tiene miles de proyectos y miles de cosas. Eso no es solo la universidad, sino que también es cuestión de los egresados. Y realmente no sabíamos qué era lo que había en este país hasta el año 2000, ¿no? Después llegó una locura, una explosión que llamamos la locomotora minera, ¿cierto? Que se dio por la explosión del valor del oro. Y eso nos cogió a todos fuera de base, ¿no? O sea, a las universidades, a las empresas, a los profesionales. Nosotros no teníamos idea de qué tanta cosa tenemos en este país, que es brutal, ¿no? Entonces, nuestra formación en la universidad fue eminentemente científica. La Universidad Nacional, por experiencia, te digo, desde los años 90 hasta el 2005 se dedicó solo a contratar científicos que tenían que tener doctorado para publicar artículos y nos olvidamos de una cosa importante que es la sociedad, ¿cierto? Y la sociedad implica todo, ¿no? No solo la gente, sino las empresas mineras, el desarrollo industrial y empresarial de Colombia, la ciencia aplicada, o sea, ¿para qué escribimos artículos? ¿Para qué investigamos? Como lo hablaba la doctora Jennifer, ellos hacen investigación aplicada para resolver problemas, ¿no? Entonces, en eso, pues, nos olvidamos de todo, pero porque entramos en un ciclo académico que teníamos que ser científicos, ¿no? Y científicos en Colombia, pues, entiendes, alguien que tenga doctorado y publique artículos, pero eso no es ciencia, ¿no? Porque la ciencia es
interactuar con la sociedad y con las necesidades de la sociedad. Y en eso es una deuda académica, una deuda social, una deuda intelectual, una deuda profesional que todos tenemos. Y por eso yo pienso que en el 2005 al 2010 yo empecé esa transformación. Dejé de ser científico en el sentido estricto, pues, de hacer publicaciones, investigaciones, y me dediqué mucho a entender esto, ¿no? Y hoy estamos abocados a eso, ¿no? A que las necesidades sociales y del desarrollo y de las ansiedades que tienen las comunidades y también las empresas y los exploradores y el Estado es inmensa, y si nosotros no unimos todos esos esfuerzos para resolver y por lo menos entender la problemática social en torno al país y al desarrollo, pues difícilmente podemos hacer minería del siglo XXI o algo semejante a lo que hacen en Canadá, ¿no? Eso es incomparable, ¿no? Entonces aquí el problema es una cuestión que sumó todo, ¿no? Violencia, destrucción del aparato, ¿cierto? Intelectual, académico y aplicado de las universidades, y nos tocó el siglo XX y nos cogió, digamos, empezando, y está muy crítica la situación, ¿no? Entonces esa es como mi visión hoy. Y hoy la universidad necesita demasiado de meternos en la parte social, ¿no? Y en entender esas comunidades y también las empresas y el entorno. Y eso es algo que no estamos preparados. Ok, es como las universidades deben ser como mediador, facilitador, algo así, como entre medio entre la sociedad civil y las empresas hasta cierto punto. O sea. Sí, mira, Pablo, yo creo que aquí hay una ventaja todavía, ¿no? Yo, por lo menos yo creo que eso lo vivo. Las comunidades todavía confían en la universidad pública especialmente, ¿no? Y también en la privada. Confían y sienten, digamos, un cariño y un aprecio porque muchos de sus hijos están allá. Entonces, digamos, eso es lo que tenemos el insumo que tenemos hoy para dar esa carta o digamos, ese pasaporte, ¿no? De confianza y de credibilidad que todavía tenemos. Y es ahí que podemos servir de puente, ¿no? Para poder, digamos, remediar y entender y trabajar con las comunidades, que entiendan por qué se hace esto, para qué, pero también que las empresas entiendan que también tienen que dar algo. O sea, el cuento de pagar regalías y dar empleo, con eso no convencemos a nadie, porque ya se ha pagado regalías, ya se ha dado empleo, pero el desarrollo, por lo menos cuando usted escucha a la doctora Jennifer contando todo lo que tiene la universidad, ella, a nosotros nunca ni un microscopio nos han dado las empresas mineras, ni un GPS, ¿cierto? Ok, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bridget, you've been a very public figure for a number of years because of some of the research you've overseen in your previous position at the Humboldt Institute. And the Humboldt Institute very much became in the public eye for certain things. So, you know, science obviously is important. But how would you sort of characterize the relationship between the academic sector, the research sector, and the mining industry in Colombia? Gracias, Paul. Yo diría que es una relación que, como menciona el profesor Osvaldo, ha sido muy distante. Y ha sido muy distante porque las universidades no identificaron en la minería un espacio importante de crecimiento, de desarrollo, de aportes al bienestar hasta hace muy poco tiempo. Y porque la investigación en geología, que era la base o sigue siendo la base de la actividad minera, o la investigación en economía minera, en disciplinas afines a la minería, estaba muy atrasada. Realmente diría que más bien al contrario, lo que sucedió en las universidades es que se desarrolló un espacio de resistencia intelectual hacia la actividad minera que hoy en día estamos pagando muy caro, porque ya se ha afianzado una visión incluso muy negativa sobre el potencial minero y sobre el recurso que existe en el subsuelo, y eso nos va a tomar un tiempo resolverlo. Hay muchos problemas sociales detrás, digamos, de los acuerdos de minería del siglo XXI, y además hay una herencia muy lamentable de minería ilegal, que creo que es uno de los retos más grandes que tiene el Estado para cambiar la percepción de la gente y poder recuperar gobernabilidad y las posibilidades de invertir en el territorio. La universidad en Colombia en general ha estado bastante retirada de temas prácticos, y eso es un diagnóstico que nosotras mismos como universidades
tenemos desde hace ya varios años. Incluso el interés de los estudiantes ha ido decayendo en las universidades porque no pareciera que estamos entrenando a las personas en los temas que se requieren, no les estamos dando los instrumentos para generar y construir bienestar, para innovar, y más bien lo que estamos es teorizando en exceso. Un poco mi elección de vida para llegar a la Universidad de ANI, gracias a la confianza de las directivas, tiene que ver con esa perspectiva de construir conocimiento aplicado en temas ambientales, en temas de gestión de los ecosistemas, para poder contribuir a avanzar y resolver esos conflictos, digamos, tan históricos que hay sobre la minería, el extractivismo y esa percepción negativa que tenemos sobre un recurso que definitivamente necesitamos desarrollar. Muchas gracias. Profesor Oscar, quiero como cambiar el tema un poquito. Jennifer, escuchamos por ponerlo en forma muy sencilla, la lista de servicios que Goodman School of Mines puede ofrecer al sector privado. ¿Cómo evalúas la lista de servicios que el sector universitario en Colombia puede ofrecer? Gracias, Paul. No quisiera desligar esa respuesta con la que han dado mis colegas, tanto el profesor Osvaldo como la profesora Brigitte. Yo diría que yo quiero ponerme del lado de académico, porque yo soy de los que dicen que no hay mejor práctica que una buena teoría. Pues ese es mi planteamiento, ¿cierto? Yo soy un académico, vivo en el mundo académico, rescato y valoro lo que dicen mis colegas, que me parece cierto, pero también rescato el papel nuestro como académicos y el fundamento básico que nosotros debemos tener. Entonces, yo soy un defensor de la formación fundamental, de la formación básica, de la creación de conocimiento y, por supuesto, nuestro acercamiento a la industria, pero también quiero mirar desde el otro lado. El otro lado es la perspectiva industrial también tiene que acercarse. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos y la industria tiene que acercarse también. Entonces, sin alejarme, indudablemente, hacer el mea culpa de universidad, pero también de reivindicar el papel académico que nosotros tenemos como universidad de formación base. Y en ese sentido, entonces voy a ligar la pregunta a la oferta, ¿cierto? ¿A qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Nosotros como universidad hemos tenido o tenemos una misión y es la misión de la extensión. Nosotros, las universidades, en general la universidad pública, tiene un papel de docencia, digamos que sus fines misionales representan la docencia y es la formación y capacitación de los profesionales, la investigación y la extensión. Yo creo que si lo hacemos de una manera adecuada, entonces podemos balancear. Digamos que a los profesores, en la Universidad Nacional de Colombia por lo menos, se nos exige un 50% de docencia y el resto del 50% destinarlo entre la investigación y la extensión. La investigación, muchos la han planteado como el fundamento, entonces hemos hablado de universidades de investigación y entonces ahí entiendo la crítica del profesor Osvaldo cuando plantea que muchos han desviado ese aspecto. Entonces, si no perdemos el foco de la formación, entonces tenemos ahí también la investigación y la extensión, y ahí es donde aparecen los servicios, a donde aparece tu pregunta, y es que nosotros todavía tenemos, en algunos casos, tenemos la prestación de servicios adecuadamente. Sin embargo, tenemos en el país una serie de servicios que también se prestan por parte de profesionales externos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque la universidad no puede competir con sus egresados. Nosotros prestamos servicios y prestamos servicios académicos y además servicios de laboratorio que le pueden servir a las empresas indudablemente, pero también hay laboratorios externos que tienen y prestan los mismos servicios. Entonces ahí es donde tenemos que diferenciarnos. La universidad puede prestar servicios, pero al mismo tiempo formar gente. Debemos desarrollar y crear conocimiento. Entonces, prestamos servicio y formamos gente. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos la deficiencia, y es que nuestros laboratorios, por ejemplo, no están completamente certificados. Y ahí tenemos una deficiencia que ahí nos vemos la diferencia que tienen, por ejemplo, las universidades canadienses, que sus laboratorios sí están certificados. Y entonces, en ese sentido, tenemos ahí una discrepancia. Pero creo que vamos en la senda
En el llamado de atención que hacen los profesores me parece que es válido y eso nos ha servido para nosotros cuestionarnos nuestro papel y tratar de ofrecer mejores servicios que nos diferencien de unas empresas de consultoría normal. Muchas gracias, Oscar. Bridget, Osvaldo, ¿tienes algo de agregar a esto sobre qué puede ofrecer el sector universitario? Indudablemente, coincido con Oscar en que no hay que abandonar en absoluto la potencia que tiene la investigación básica y la construcción de teoría para alimentar un proceso de construcción de bienestar. Indudablemente eso tiene que mantenerse, no vamos a sacrificarlo justo porque tenemos que pasar a una etapa más aplicada, pero sí creo que la alianza entre universidad, industria, entre universidad, sector privado debe avanzar en una conversación que yo sé que va a tomar un tiempo, pero que es fundamental primero para acercar a los inversionistas a las condiciones del país, a las condiciones de las regiones y en particular que puedan actuar en un contexto que es muy particular y muy distinto del resto del mundo. Colombia se precia de ser un país extremadamente diverso en términos ambientales, en términos de biodiversidad, de cultura, y eso genera una sensibilidad muy especial y, por supuesto, con una historia también de conflicto que tenemos. Eso todo implica que esas conversaciones van a tener que tener mucha nutrición, van a tener que desarrollarse con mucha participación, con mucho sentido común, o si no, no van a poder madurar y resolverse en procesos, digamos, socialmente legítimos. Lo que llamamos la licencia social para la minería está en medio de esas conversaciones. E incluso, como veo en la exposición de la doctora Jennifer, este tema es central y ha sido central en la historia de Canadá. Hoy en día sabemos que Canadá tiene comunidades indígenas trabajando en minería, tenemos una cantidad de procesos muy avanzados desde la gobernanza, que es un poco el campo donde tenemos que resolver ciertas tensiones, incluso a veces antes que los laboratorios, pero yo creo que todo va al tiempo. Yo creo que hay que fortalecer capacidad de investigación, capacidad de innovación, cooperación. Nosotros, por ejemplo, desde la Universidad de Antioquia tenemos convenio con algunas empresas mineras para fortalecer la capacidad de emprendimiento de los actores regionales donde aparecen los yacimientos, porque nosotros no sabemos minería, pero sabemos emprendimiento. Ok, muchísimas gracias. Osvaldo, por favor. Bueno, no, yo rescato también pues lo que dice Oscar Jaime. No quiere decir que pues que nos debemos olvidar de investigar y de la parte técnica, ¿cierto? Pero digamos, para poder nosotros afrontar los retos del siglo XXI y poder trabajar de la mano de las empresas del desarrollo, especialmente la Universidad Nacional tiene una deficiencia muy dura de llenar. Oscar Jaime lo sabe, más o menos en los años 90 se dio una reforma académica en la universidad que quitó todas las materias en donde aprendemos de país y de vida. Nosotros ya no vemos ni economía política, ni historia económica de Colombia, ni geografía. Entonces eso hizo que realmente pues nos olvidáramos del país, ¿no? Y hoy nuestros estudiantes, por lo menos los de Antioquia, ni saben dónde queda Bello, ni saben dónde queda Segovia, ni saben la historia minera de Segovia, ni saben por dónde llegaron los españoles y cómo fue que conquistaron, digamos, o formaron la nueva reina, el reino de Granada, etcétera. Y eso hace que como no conocemos nuestra idiosincrasia y nuestras raíces, pues es muy difícil que podamos interpretar los territorios, ¿no? Y las empresas. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer antes de ponernos a resolver, digamos, lo que hace el profesor Oscar Jaime, la parte metalúrgica de una mina, es todos los profesores de la Universidad Nacional deberíamos tener un curso con Brigitte, por lo menos, de ecología, ¿no? De ecología del siglo XXI. Todos, pero todos. Ya, yo hablo el de matemáticas, el de física, el de historia, todos, porque la locura que hay al interior de la Universidad Nacional entre enemigos, y eso es hasta duro, como tratan a los que somos promineros, como el profesor Oscar Jaime y yo, o los que son pro fracking o pro petróleo, es duro. Entonces los profesores deberíamos tener en esta pandemia un curso, ¿no? de 3 días con Brigitte, de 3 días con un historiador político, con un economista, porque si nosotros como profesores no nos preparamos para entender el mundo, ¿cierto? No podemos entonces educar a nuestros muchachos o ayudar en su formación para enfrentar ese mundo. Y también debemos tener una educación, una formación con un millennial, con un influencer,
porque también tenemos que aprender la lectura, cómo ellos ven el mundo, ¿no? Cómo la ve un señor como Pirri, cómo la ve un señor como Julián Román, cómo la ve cualquiera de estas personas que con un trino acaban lo que sea y destruyen. Entonces nosotros tenemos que hacer un diálogo y tratar entonces con esa capacidad intelectual y académica que tenemos de poder hilar todas esas cosas y ponerlas al servicio de la academia para formar profesionales, para poder contribuir al desarrollo con las empresas. Ese para mí es el reto más duro de la universidad hoy, ¿no? Porque en la parte técnica tenemos gente muy buena. El profesor Oscar Jaime es un teso en metalurgia y otros son muy buenos y además tenemos contactos muy buenos con universidades. O sea, esa red ya está hecha, ¿no? Pero la interna de la universidad, de nuestros estudiantes, esa está destruida, ¿no? Y fue destruida en una reforma académica que tuvimos, en donde a mí me daban clases de historia, de economía, de qué era el Producto Interno Bruto, cómo se mueven los impuestos, etcétera. Hoy la deficiencia total, no solo de los estudiantes, sino de muchos profesores. Hay profesores que ni saben de dónde sale la plata para pagar la Universidad Nacional. No tienen ni idea, ¿cierto? Entonces, eso es una cuestión que debemos resolver y para mí es prioritario. Ok. Muchas gracias. Nathan, quiero volver a ti. Creo que me dijiste que tienes unas láminas de compartir con nosotros. Entonces, me gustaría que puedes profundizar un poco más sobre cómo la empresa ha construido pues, las relaciones, los puentes, el encadenamiento productivo. Sí, muchas gracias, Bob. Sí, efectivamente, yo creo que soy el actor o el participante en este panel que tiene quizá otra perspectiva, no únicamente que no vengo de una universidad, sino de una empresa privada, pero también de Ecuador, no de Colombia, y tengo una presentación y ustedes no. Así que muy rápidamente voy a presentar a unas láminas. Un segundo. Y ahí deben de ver mi pantalla. Y el enfoque de mi presentación es nuestra estrategia de contenido local, el local content, como decimos en inglés, que es una estrategia que hemos desarrollado de la mano con comunidades locales y también de la mano con universidades del Ecuador. Y ese quita ese vínculo entre la conversación que ustedes han tenido hasta ahora y lo que puede ser nuestra intervención el día de hoy. Fruta del Norte, mencioné muy rápidamente, Fruta del Norte es una mina subterránea en el sureste de Ecuador. Tiene reservas estimadas en 5 millones de onzas de oro. Empezamos a producir hacia finales del año pasado y prevemos una producción anual de 325.000 onzas de oro cada año durante una vida útil de la mina de 14 años. Y desde nuestra llegada al Ecuador en 2015 hemos llevado a cabo todas nuestras actividades basadas en 3 principios fundamentales: seguridad en el trabajo, seguridad industrial, cuidado del ambiente y el respeto. Algunos de ustedes que siguen la industria minera en Ecuador sabrán que debido a la pandemia, la empresa tuvo que cerrar temporalmente las operaciones mineras en el mes de marzo, pero hacia principios del mes de julio reiniciamos actividades en Fruta del Norte. En este momento estamos operando de forma normal. Y la verdad que nuestra inversión comunitaria, todo el razonamiento comunitario que llevamos a cabo este año ha tenido un enfoque casi a 100% en lo que es la gestión de la pandemia. Si hablamos de lo que es el contexto local, la mina está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, que es una de las provincias menos desarrolladas del Ecuador. Es una provincia que no tiene mucha capacidad industrial. Las actividades económicas más comunes tienen que ver con el sector agropecuario y también la minería artesanal. Eso está cambiando ahora porque Zamora Chinchipe tiene las 2 minas a gran escala que están en este momento operando en el país. Nuestra mina Fruta del Norte es la mina Mirador de la empresa Ecuacorriente. Algo que puede distinguir nuestra experiencia, y yo antes trabajé bastante en Colombia, varios años en Colombia, y sé que existe un cierto nivel de polémica con respecto a la industria minera. Y mi experiencia en Ecuador ha sido muy distinta.
cuando llegamos a las comunidades locales en el año 2015, lo que encontramos eran comunidades que querían ver el desarrollo de la mina, pero al mismo tiempo tenían expectativas muy, muy grandes de lo que la mina podría entregar como beneficios a la comunidad local en temas de compra local, oportunidades de trabajo, inversión comunitaria y otras oportunidades económicas. Y reconocemos que desde 2015 siempre ha habido un nivel importante de incertidumbre en la comunidad local por la situación económica del Ecuador y qué tanto una mina puede aportar al desarrollo económico en el muy corto plazo. Para nosotros, el diálogo siempre ha sido la herramienta más importante para identificar las prioridades en las cuales vamos a invertir con la comunidad y con otros aliados. Y ahí, una vez más, destaco la participación de varias universidades del Ecuador. Nuestra prioridad siempre ha sido establecer una base de confianza con comunidades locales. Y pero, ¿cómo uno puede hacer eso? Pues uno tiene que empezar escuchando a las comunidades. Creo que históricamente es un error que la industria minera ha hecho. Es de pensar que sabe de antemano qué es lo que una comunidad quiere o necesita sin haberles escuchado de antemano. Así que cuando llegamos, nuestro objetivo era crear una visión a largo plazo de desarrollo socioeconómico de comunidades locales y cómo la mina Fruta del Norte puede aportar beneficios tangibles. Ahí el proceso de diálogo se desarrolló en lo que se llamaban mesas temáticas. Eran 8 mesas que abordaban cada mesa un tema distinto. Y ahí nos hemos reunido hasta la pandemia cada 6 semanas, durante varios años, para abordar cada uno de estos 8 temas. Y existe una mesa que aborda el tema de empleabilidad y una mesa que también aborda el tema de contratación de bienes y servicios a nivel local, entre obviamente otros temas. Así que de la mano con la comunidad desarrollamos esta estrategia de contenido local. Una de las primeras actividades que llevamos a cabo con el sector académico también era una línea de base y evaluar más de 500 empresas locales en el sur del país con respecto a su capacidad, las brechas que podíamos identificar en ese momento, evaluar su gobernanza interna según sus políticos corporativos, las certificaciones y otros temas. Que, como sabemos, en muchas zonas rurales, tanto de Colombia como de Ecuador, existe un nivel importante de informalidad y muchas empresas locales no se han conformado de la forma correcta. Y había en el primer momento varios desafíos de esa índole. También un ejercicio interno de evaluar la demanda de bienes y servicios de Fruta del Norte durante la fase de construcción. Y uno de los desafíos más importantes era identificar con la comunidad qué quiere decir la palabra local. Nosotros, desde nuestra llegada, decíamos que queríamos priorizar a empresas locales, pero ¿qué quiere decir local? Y pasamos un par de meses debatiendo y llegamos a un acuerdo de establecer anillos concéntricos de priorización. También hemos trabajado con empresas locales para que ellos pudiesen entender de mejor manera nuestros procesos y cuáles eran nuestros requisitos administrativos para poder participar en estos procesos. Con el involucramiento de universidades, de ONGs y otras instituciones, hemos llevado a cabo programas de capacitación, de entrenamiento para empresas locales para que pudiesen participar en nuestra cadena de suministro. Así que un poco más de información acá, con la Fundación Nundin y con la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos brindado asistencia técnica a proveedores locales en una gran variedad de sectores, tanto ferreterías locales, empresas de catering, empresas de transporte de personal, también transporte pesado.
hemos logrado desarrollar un programa de gestión de pequeñas empresas, una vez más con universidades de la región, para ayudar a estas empresas a cumplir con nuestras expectativas con respecto a su propia gestión de contabilidad, de gobernanza corporativa, entre otros temas. Y apoyamos un proceso de certificación. Cualquier proveedor de cualquier tamaño, de cualquier lugar, debe contar con una certificación externa. Y hemos trabajado con empresas locales para que ellos también puedan conseguir este certificado. Y ustedes pueden observar acá en esta lámina cuáles han sido los resultados. Son más de 320 empresas de la provincia de Zamora Chinchipe que han tenido algún tipo de relación comercial con la mina Fruta del Norte desde enero de 2016. Obviamente, no cada contrato es igual. En algunos casos estos son compras más puntuales y en otros casos son contratos muy importantes. Y ustedes pueden ver en la lámina cuáles han sido los montos de compra local en los últimos años. Eso refleja el aumento de compra debido a la fase de construcción entre 2017 y 2019 y el año 2020 hasta la fecha que también nuestra compra se ha visto impactada por la pandemia. Y a través de esa estrategia y el involucramiento de varias universidades, hemos logrado crear una serie de encadenamientos con distintos sectores. Son sectores que existían en algunos casos antes de nuestra llegada y en otros casos no. Y que de la mano con empresas locales hemos creado nuevos sectores. Y solo para culminar, quería darles algunos ejemplos. Uno es la empresa Cátedra Peñas. Es un grupo de personas de la comunidad local que antes trabajaban de forma directa para nosotros y siempre tenían un sueño de crear su propia empresa de cátedra. Les ayudamos a crear su empresa, les hemos ayudado con capacitación a través de la Fundación Lundin y ellos han participado en procesos de licitación estándares, competitivas. Y en este momento, Cátedra Peñas es la empresa más grande de la provincia de Zamora Chinchipe, salvo las dos empresas multinacionales que operan las dos minas, que es la tercera empresa más grande de la provincia. Y ha logrado diversificar su clientela, sigue trabajando para Fruta del Norte, pero ahora trabaja para otras empresas y para el Estado ecuatoriano. Nexo es el programa que desarrollamos para apoyar a emprendedores a nivel local. En sus primeras dos fases nos hemos enfocado en la fase de construcción de Fruta del Norte y ahora estamos en la fase 3, que es un cambio importante de cómo ayudar a emprendedores locales a poder participar en la fase de operaciones de Fruta del Norte. Y Eden de Amazonía es una cooperativa de camionetas, de personas de la comunidad que brindan un servicio de transporte de personal. Y hemos trabajado de la mano con ellos para que ellos puedan cumplir con nuestra expectativa de seguridad industrial y todo lo que son los estándares a nivel nacional y también internacional de seguridad en la industria minera. Y eso para concluir. Nuestra experiencia en el Ecuador indica que el desarrollo de una estrategia de contenido local es clave para poder abordar y hasta por lo menos un cierto punto cumplir con la expectativa a nivel local que la minería va a ser una fuente de empleo, que va a crear oportunidades para empresas y personas a nivel local. El desarrollo de esta estrategia tiene que ir de la mano con un proceso de diálogo en el cual se identifican las verdaderas prioridades de la comunidad local. Y también este espacio de diálogo sirve para compartir los logros y también los desafíos y puede también servir para compartir las cosas que no han funcionado bien, pero sí el proceso de diálogo debe ser permanente. Y quizá destacar algo que queda bastante obvio para todos,
esta estrategia de contenido local y las alianzas que hacen falta para que tenga éxito forman parte integral de proteger, de crear esa licencia social que tanto sabemos que necesitamos para poder operar una mina a gran escala. Y es clave, y es quizá el punto más importante de este panel, desarrollar esas alianzas con la academia, con sociedad civil, ONGs y otros actores para poder fortalecer las capacidades locales y para poder cumplir con algunas de estas expectativas que existen a nivel local con la llegada de la industria minera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nathan. Eso fue como muy interesante. Una cosa que llevo de esto es como las empresas están dispuestos de buscar alianzas, buscar crear oportunidades. Y creo que es lo mismo aquí en Colombia. Ciertamente es lo mismo con Buritica de Continental, Zijin Continental, AngloGold con Quebradón está intentando hacer lo mismo, y seguramente B2Gold Anglo con Gramalote. B2Gold tiene una gran historia de haciendo eso en los otros países donde se operan, como escuchamos el otro día. I want to bring Jennifer back into the conversation, if I may. Jennifer's still here, yes. Jennifer, in terms of let's talk about in terms of sort of client management. In terms of the relationship between the university and the private sector, the mining companies, is that, you know, how is that? Is that you going out to the company saying, look, we can do this for you, we're looking for projects, we can do this project for you? Is it companies coming to you? You know, how is the relationship managed? How are things initiated? I would say it's a combination of both. So we do have instances where the companies have come to us and have said, you know, we would like to collaborate. This is something we would like to do. And in other instances, we have gone to them and said, listen, there's a great opportunity here where we think you can do better, or we can do better, and we would like to collaborate with you. I would say, yeah, it's about half and half. Both situations work. Basically, you know, where these partnerships work is where you have, you know, a willing partner who wants to provide some funding to solve a particular situation, and where the university has a particular expertise, I would say, is where you really can do some good. Okay, and I'd like to sort of dig in a little bit deeper into something that I think Oswaldo mentioned about resources. I think Oswaldo said in Colombia there's often a lack of resources to be able to do certain work. To what extent is that the case for you? Do you able to sort of fund the resources, the microscopes and things of that, you know, through, yes. or do you say, look, we can do this project for you, but we need this bit of kit? Who's going to sponsor that or acquire that bit of kit? Yeah. Oh, that's interesting. That's a really good question. Typically, you know, we have the equipment already, although I would say, you know, certainly within the Goodman School of Mines, for example, we do have funding available to equip a faculty or a research lab with equipment if that is needed for a particular project. So those funds do exist that we can tap into if we need to. But generally, I would say, no, I shouldn't say that. I'm thinking, so for example, with the initiative that we are trying to launch with partners in Peru, for example, where this is a research partnership to resolve an issue due to mining and create a better environment for people. In that case, we would be providing, we have the resources readily available, people resources readily available to work on the project, but a component of that project is the purchase of the equipment needed to be able to, so analytical tools, a truck, for example, sample bottles, things like that. Yes, part of
part of the funding would be used to purchase that equipment. So Okay. it's a combination of things. Thank you. Because it sounds like that's potentially one of the constraints of developing deeper relationships and collaboration in Colombia is, from what Oswaldo was saying, is the perhaps limited not technical ability, but equipment availability. And so that's perhaps something that Yeah, if you can companies could help structure, address. yeah, if you could structure a partnership such that whoever, you know, is providing the funding for that, i.e. a mining company, so that it's not just paying for people, but it's also paying for the stuff that you need to be able to conduct the experiment, then yeah, then at the end of it, hopefully you can retain that equipment for future work. It's a bit of an add-on if you can do that. What I would like to put out to this group, what I'm hearing is really, really exciting, really interesting. I do understand that, yeah, sometimes these partnerships can create conflicts. You do want to retain your academic freedom, your credibility, and it's important that you do so, and that you always you make sure that you publish your results, whether or not, you know, your partner likes the answers, and that you only take on, you know, projects that you feel comfortable doing, obviously. But what I would like to put to this group is that if, you know, if you're trying to put something together, or if you'd like some advice or help, by all means, you know, reach out to us at Laurentian University. We would be happy to talk through anything you have going on, to either provide some advice or maybe point you in the right direction with regards to some other partners that you might be able to tap into. Okay, thank you. Bridget, please. Just if I may ask a question to Jennifer, because the work of the university you have portrayed is absolutely amazing. How far do you go into other related issues to mining, which are not geology, engineering, or the economics? Just to mention communications and awareness, participation, civil involvement and engagement of minorities, all these social activities that Professor Osvaldo was talking about, and sometimes it's quite difficult to finance throughout the public budget. We do get involved. When I showed that slide earlier in my presentation with the life cycle of mining, it is very important to us, the Goodman School of Mines, that our students are exposed to those things. And I think two key aspects to that are the community and Aboriginal relations. So we try as much as possible to make sure that our students have a foundation in community and Aboriginal relations, so that when they do get out into the workforce, they have more of a holistic view, and they realize that it is important, as Nathan mentioned with his particular project, that you start talking to communities early, and that it's a collaborative approach, that you're not just telling them, you're talking to them and understanding what their concerns are and their needs are. So I think that a university has a very, very important role to play in educating our professionals, so that when they go out into the workforce, they are doing the right thing, I would say, at the end of the day. So yes, we get involved in that to make sure that our university offers the right programming, and that our students are aware of it, and that they take advantage of the opportunities that are there. And we also get involved in partnerships that aren't strictly mining related. So environmental remediation, for example. I mean, you wouldn't say that that's necessarily mining, but it is, because in most cases we are going in and we're rectifying a situation that was caused because of mining. So a lot of our research and a lot of our education involves discussing and doing research involving environmental remediation, hopefully with the end result that our students, when they graduate, they look again at the big picture and they make decisions based not only on economics, but on making sure that the decisions they make and the solutions they put into place have less of an impact on the environment
longer term than if they didn't have that education. I hope that answered your question, Bridget. Very much. Thank you. Thank you. Actually, one more point about communications. Our university offers a very unique program in North America called Science Communications. So we have a master's program and also a diploma program for students where they learn about science communications. So messaging around, you know, the things that we do around science, not just mining, just science in general. And it is very, very valuable in that the people who graduate and take part in this program, they go out and they become the leaders out, and we offer this program not just for our own students, but for our international students as well. And they become much better at explaining science, mining, new technologies to communities. And they also learn to have that dialogue with communities so that it's not just a one-way street. It's listening and then communicating. So again, I think that our universities have a very big role to play in interacting and engaging with communities, the general public, and making sure that our messaging is clear and that people understand what it is that, you know, mining and other industries are doing, and so that they are informed and they can make decisions for themselves. I think Perdón, Paul? I think that's a very, very valid point there, Jennifer. You know, I've been in the mining sector for 20 years, and it amazes me how even within the sector, some people are very, very bad at communicating in simple language that people that are non-technical specialists can understand. And I also think, I also agree with you that there's the vital role that the academic sector, the university sector can play as a sort of neutral voice of reason, if you like, in what can be a very emotive debate in which communities often don't trust the companies, they often don't trust the governments, but as Osvaldo pointed out, in Colombia, universities still have the public trust. Paul, quisiera Sí, agregar algo al comentario y para Brigitte también. En este momento estamos haciendo un proyecto muy interesante a través de Colorado School of Mines. Ellos tienen un departamento que se llama Departamento de Ingeniería Humanitaria y nos hemos acercado a una visión de la minería desde una aproximación desde las comunidades. Eso nos ha permitido presentamos un proyecto a NSF, National Science Foundation, $5 millones incluso, donde lo que estamos es acercándonos a las comunidades, a hacer un trabajo de formación de capacidades. Y para ello se ha unido el MIT a través de un laboratorio que se llama el D-Lab, que es un laboratorio de innovación social. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que a las comunidades las tenemos que entender, como dice la profesora Jennifer, tenemos que entender las comunidades y nosotros solamente normalmente hemos hecho una mirada técnica. La propuesta no es una mirada técnica, es una mirada sociotécnica y mucho más en el tema del oro, donde hay tantos factores sociales asociados, donde hay tanta confluencia de distintos actores y distintos factores que afectan e influyen en el devenir de esa actividad. Entonces, en ese sentido, hemos involucrado a los estudiantes de la Escuela de Minas de Colorado, a los estudiantes de la Facultad de Minas, y hemos realizado, ya llevamos 3 años, haciendo un trabajo conjunto de aproximación a realidad de la sociedad, de la comunidad. Y ese sentido es muy importante porque es que normalmente a las comunidades nos hemos acercado dándoles soluciones, pero no los hemos escuchado. ¿Qué es lo que las comunidades tienen que decir? Y resulta que los problemas que ellos plantean no son los que nosotros planteamos. El gobierno, la academia plantea que tenemos que resolver unos problemas, pero para ellos tienen otros. Entonces ese ha sido el acercamiento, un acercamiento no solamente técnico, sino desde otros saberes, y por eso es tan importante la universidad de ustedes, porque ofrece una visión complementaria en torno al negocio minero. Y es que el negocio es muy complejo y hay que entenderlo de esa manera. Gracias, Oscar. Eso toca
hemos recibido varias preguntas por el mecanismo y pues voy a preguntar uno aquí. ¿Cuál debe ser el papel de las universidades y centros de investigación en los procesos de socialización de proyectos mineros en etapa de licenciamiento? Oscar. A ver, hay una cosa que es muy importante. Nosotros somos una universidad estatal, una universidad pública. Entonces nosotros somos la universidad del Estado colombiano. Y lo que hemos notado es que el Estado colombiano ha estado ausente en muchas regiones mineras, por muchas razones. Pues obviamente que se ha hecho un trabajo, pero hay mucha ausencia. Nosotros como universidad podemos ser el voz del Estado, el acompañamiento del Estado para resolver ese problema importante que tienen las comunidades, y es el problema de formación y educación. Entonces, la universidad debe cumplir su misión, haciendo presencia, dando apoyo y soporte, y sobre todo capacitación, porque eso es lo que hemos visto en las comunidades mineras nuestras, no están capacitadas, porque es que no hemos puesto la educación como un pilar en el cual se debe fundamentar el desarrollo del negocio, cualquiera sea el negocio, pero la gente tiene que conocerlo. Hemos llevado esto a un problema de dinero, y el problema no es de dinero, es un componente importante, pero es que hay un problema de sostenibilidad. Entonces, un problema de dinero, es un problema ambiental, pero es un problema social. Entonces, nosotros como universidad tenemos que hacer presencia apoyando en la formación y capacitación, y esa es la presencia estatal allí. Ok, muchas gracias. ¿Otra persona quiere como comentar sobre esto? Bridget, por favor. Pero el profesor Osvaldo tiene el dedito levantado perdón. hace un No, rato. pero primero usted, Brigitte, imagínese. No. Gracias. No, Osvaldo. disculpa, Osvaldo, solo veo 4 caras. No veo. No, primero Brigitte, bien pueda. Gracias. No, yo diría que 3 cosas podemos ofrecer las universidades que pueden ser importantes para mejorar la actividad minera en relación con el bienestar social y la productividad. La primera es mediar el conocimiento. Obviamente, además de lo que dice Oscar, de formar. Esa es la tarea central, indudablemente. Pero para formar necesitamos mediar muy bien el conocimiento tanto geológico como de ingeniería, como de historia y de manejo del territorio, que normalmente no es un trabajo que sea fácil o que esté hecho. Es el tema que la profesora Jennifer nos dice, el science communication, pero entendiendo todos los actores y a lo largo de todo el ciclo minero. Eso es muy importante. El segundo es apoyar la construcción de escenarios que le den visibilidad a los riesgos, que le den visibilidad a las preocupaciones de las comunidades o de los gobiernos o de los actores para que puedan ponerle palabras a sus angustias y a sus preocupaciones. Y el tercer lugar es la investigación indirecta de los distintos tipos de ciencias sociales sobre los procesos de minería en las regiones, acompañar la interpretación que se le da a esas conversaciones en términos de política pública, en términos de eficacia en la planeación, en fin, que son todos temas que rodean la actividad minera, que por supuesto no van a ser los productos que la empresa minera desarrolla, pero que se necesitan para construir esa interfase entre la comunidad o las comunidades, el Estado y el sector inversionista. Muchísimas gracias, Bridget. Osvaldo, por favor. Bueno, primero que todo, ¿no? Interesante haber llegado a este tema. Lo primero es decirle a la profesora Jennifer que uno de mis sueños, y yo creo que todos los geólogos, es un día conocer a Sudbury, ¿ya? Yo creo que es una de las cosas más locas en la geología y como depósito mineral. Y adicionalmente es muy bonito por ese ejemplo de la destrucción que se hizo en la época minera y después pues cómo llegaron las universidades y hoy es un mundo diferente, ¿no? Así que es un sueño, ¿no? Y seguramente un día vamos a cumplirlo allá. Pero lo que ella toca es esa parte esencial, ¿no? Que también la toca el profesor Oscar Jaime, es esa tarea, y qué interesante saber eso de la comunicación. Y nosotros en la universidad, o por lo menos el grupo mío, tiene una estrategia muy, muy chévere que tratamos de hacer, que se llama informar para formar, ¿no?
y que desde el año 2009 le propusimos a la industria mineras hacer exactamente lo que seguramente la profesora Jennifer ya hizo, que es hacer eso, un diplomado, una especialización en cómo los técnicos comunicamos, no solo en minería, sino en petróleo, en túneles, en represas, en agroindustria, ¿cierto? Porque todos esos factores son los que hoy, digamos, son cuestionados por las entidades. Así que me parece muy, muy chévere escuchar a la profesora Jennifer y ojalá Paul me ayude ahí con el contacto, que seguramente me interesará mucho poder hacer un ensayo de esos acá. Ahora sobre la pregunta que las empresas preguntan, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar a la universidad? También les hemos presentado una propuesta muy bacana y que es fundamental y eso se vive mucho en estos momentos de licenciamiento ambiental que tienen las industrias. Miren que las comunidades, los antimineros y el mismo Estado está maniatado porque todo el mundo lo cuestiona, que estos estudios que hacen las empresas, los hacen las empresas y que pues por ende no tienen ningún, digamos, puente, ¿no? Entre lo que hacen ellos y la validación del Estado y termina en manos de la ANLA, que hace 1000 a 5000 requerimientos, pues hasta piden que le calculen cuántas hojas de los árboles se van a caer con el viento, pues totalmente cosas locas. Entonces la universidad lo que puede hacer, las universidades, no solo la nacional, que a pesar de que el profe lo dice que es la universidad del Estado, sino una alianza de universidades público y privadas, porque las visiones son diferentes, podemos ser validadores. O sea, podemos ser validadores de los estudios que las empresas hacen, que se los presentan a la autoridad y seamos el puente que le digamos al Estado antes de que la empresa entregue, decirle, hombre, todavía no entregue eso, que eso está mal, o eso está bien con correcciones, de forma tal que seamos como ese mecanismo de confianza, ¿no? Que las comunidades necesitan. Y eso es una propuesta que también tenemos y que digamos, se hace muy fácil por el manejo y, digamos, el nombre que las universidades tienen en las regiones. Entonces, ser validadores, ser las personas que hagamos los estudios de línea base de salud, de medio ambiente, de material particulado, de potencialidades, eso es fundamental. Y lo otro tiene mucho a ver con lo que el doctor Nathan mencionó, ¿no? Que es hacer la cartografía social. Nosotros tenemos como universidad la capacidad de hacer la cartografía social en todos los entornos o zonas locales o regionales de los entornos mineros para poder no solo medir las poblaciones y sus cosas económicas, sino también sus miedos, sus sueños, sus expectativas, ¿no? Y para eso también la UDME ya ha desarrollado más o menos unos 3 a 4 estudios, de los cuales 2, digamos, lo hicimos nosotros y que lo estamos aplicando muy bien en Buriticá. O sea, Buriticá es un laboratorio hoy en día con todos los proyectos del Estado, la misma empresa, y con el alcalde, porque, digamos, como universidad hicimos el plan de desarrollo de Buriticá, y entonces queremos ver con esa cartografía social y esos sueños y esos miedos y esas expectativas, ver si la minería va a lograr en 2, 3 años cumplir algunas de esas cosas. En el corto plazo, como lo mencionaba el doctor Nathan, en el mediano y obviamente en el planeamiento a largo. Entonces, hay herramientas, no hay cosas, pero ¿qué problema hay, Paul? Y es un problema muy duro, ¿no? Que las cosas que menciona Nathan las hace la empresa de él. Aquí tenemos empresas que hacen cosas muy buenas, como AngloGold, Buriticá algunas cosas, Minesa otras cosas, pero no hay un conjunto, no hay una política desde Asociación Colombiana de Minería. O sea, debería ser la Asociación Colombiana de Minería o ASESPLO, que tengan unos parámetros básicos de qué es lo que hay que hacer en un territorio. Entonces, una cartografía social, una identificación de prioridades, unos proyectos a mediano, a largo plazo, unas cosas que incrementen el desarrollo, cosas tan simples como lo que mencionó Nathan. Eso es maravilloso de hacer, una empresa de catering, ¿ya? Una empresa que atienda el campamento de la industria minera, ¿ya? Que son 1.800 trabajadores, pero no podemos contratar una empresa multinacional para que dé comida a 20.000 o 30.000 pesos el plato, cuando una de la localidad lo puede dar a 20 y le das trabajo y dignidad a las personas de la zona. Entonces, esas cosas elementales deben ser una política de las empresas mineras agremiadas en su Asociación Colombiana de Minería, en ASESPLO, tanto las exploradoras como todas, y eso, cuando convirtamos eso y no en ensayos individuales de empresas que son muy buenos y muy mostrables, no, que sea uno solo, para que eso lo podamos vender, divulgar y fomentar como industria y como gremio y como país, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es el desarrollo digno de todo este país. Y esa es la cosa que hay que poner a funcionar, ¿no? Unir tantas cosas buenas que hacen empresas, pero individualmente, no como sector. Muchas gracias, Osvaldo. Lo que veo y lo que he visto en mis años en la minería,
una de las claves es la creación de estas cadenas productivas, creando la capacidad local para suministrar la minería. Siempre, para mí, estaba muy notable en Canadá, por ejemplo, que las comunidades indígenas o First Nations, ellos son las primeras de formar empresas a suministrar cualquier cosa un proyecto necesita, sea camioneros, sea catering, sea perforaciones inclusive. Ellos hacen de todo. Todo lo que ellos pueden hacer, ellos forman empresas, capacitan su gente para hacerlo. Y en Colombia, hasta cierto punto, hay ausencia total de eso. Y es bueno de escuchar la intervención de Nathan hablando de las iniciativas con, si no estoy equivocado, con LOA, Universidad de LOA, de ayuda a la formación de empresas. Y tal vez eso puede ser una gran ayuda aquí en Colombia de agilizar este proceso, facilitar este proceso. Bueno, estamos acercando el final de este panel, entonces, y también creo que la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar las cosas? ¿Qué podemos hacer para mejorar las cosas? Y voy a empezar con Bridget, si puedo. Bridget, eres como rector, tiene como una posición de poder en la universidad donde esté. Entonces, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Bueno, creo que es realmente fácil, es realmente construir un acercamiento consistente y serio con el gremio, trabajar con las empresas que están interesadas en resolver distintos tipos de problemas y en el caso de nuestra universidad, problemas asociados con la relación entre empresa y sostenibilidad. Claramente estamos creando las capacidades para ser más útiles a la creación de soluciones para las empresas mineras en Colombia. Y obviamente hay que tomar riesgos, hay que con rigor saberle responder a la opinión pública y a las controversias que hay al respecto, porque no podemos dejar que el debate quede capturado en la inacción, que no vayamos a ofrecer alternativas para la minería bien hecha. Eso es una responsabilidad que tienen las universidades y no por quedar bien o ser políticamente correctos hay que ignorarla. Así que por lo menos desde nuestra universidad tenemos toda la disposición para hacerlo y ese diálogo yo creo que está progresando en la medida en que vamos construyendo internamente esas capacidades y esa conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Quiero pasar la misma pregunta a profesor Oscar, por favor. Jaime Oscar. Gracias, Paul. Yo creo necesariamente que nos tenemos que escuchar. Eso es un diagnóstico que hemos hecho y es que nosotros en Colombia seguimos teniendo un diálogo de sordos. Bueno, la palabra diálogo no es la correcta, porque es que no nos escuchamos. Los mineros no escuchan y los antimineros no escuchan y el gobierno no escucha. Es decir, entonces, y en eso ha ayudado mucho el tema de las redes sociales, porque entonces yo me meto en una red social y opino como opina la red social, entonces creo que todo el mundo opina como yo opino. Y entonces eso es un tema que nos vuelve muy sectarios. Nosotros tenemos que tener la capacidad de escucharnos un poco más. Si vamos a tomar decisiones, tenemos que escuchar al otro y tener la madurez y la tranquilidad de entender los postulados del otro. Nosotros hemos llegado, a nosotros en la universidad nos han tratado de que nos vendimos, ¿cierto? Que nosotros por ser académicos que tratamos en la minería, nos vendimos. Entonces que ya es que trabajamos para las empresas. No, es que no se trata de eso, se trata de elaborar un discurso técnico, en el caso nuestro, sociotécnico, empresarial, es la propuesta desde las diferentes miradas de las distintas universidades, pero también desde la sociedad civil, desde las empresas mineras, desde el gobierno. Es que somos buenos amigos, somos buenos amigos de las empresas, pero las empresas no consultan las universidades. Somos buenos amigos de las empresas, pero las universidades despreciamos el trabajo técnico de las empresas. Somos buenos amigos del gobierno, pero no le paramos bola a lo que dice el gobierno.
somos buenos amigos y el gobierno no llama a los técnicos para hablar. Es decir, somos sordos. Entonces, mi llamado es que acerquémonos más, entendamos los parámetros de la sostenibilidad. La sostenibilidad es la tolerancia, obviamente con una fundamentación técnica. La sostenibilidad implica transformar un poco nuestro chip interno, y lo hablo de manera general. Entonces, por eso mi llamado es, ¿cómo podemos hacer? Escuchémonos. Perfecto. Muchísimas gracias. Me das la idea de que si el próximo año podemos hacer CGS en forma física, será muy bueno de incluir un espacio para juntar el sector académico con el sector minero, para que se pueda sentar a hablar de lo que se puede hacer o no hacer, sus capacidades, etcétera, etcétera. Porque el inicio de esta sesión era para mí fue como un poco ilógico que las empresas activas en Colombia tal vez siempre mandan a Australia, a Canadá para hacer sus investigaciones de geología o lo que sea. Ya, ok, es costumbre porque ellos fueron a Colorado School of Mines o UBC o Universidad de Queensland, entonces conoce sus capacidades, conoce qué se puede hacer, su estudio de, perdón, mineralogía allá. Pero para mí será mucho mejor, mucho más productivo de desarrollar estos vínculos aquí. Osvaldo, sus comentarios sobre eso, por favor. ¿Qué podemos Bueno, hacer? Paul, Brigitte, saludos, Oscar, Jennifer, Nathan, muchísimas gracias por haber participado. No, mira, yo creo que uno tiene que saber leer las cosas. Mire lo que el profesor Oscar Jaime dice, ¿no? Que es un diálogo de sordos. No, yo no creo que es un diálogo de sordos, ¿no? Sino que es un montón de gente hablando en español, pero hablamos español de Argentina, español de España, español de México, español de Medellín, español de Boyacá. Y resulta que no nos ponemos a pensar cómo es que piensa el argentino, ¿no? Y cómo es que debemos hablar y qué palabras utilizar. Entonces yo pienso que es eso. Y eso parte del primer coso, que es que para nosotros poder hablar con las comunidades es como jugar un partido de fútbol, ¿no? Hoy tenemos partido de fútbol. ¿Y qué es lo que hace el equipo? Llega, reúne a unos señores que medio se supone que se conocen, tienen un estilo de juego y salimos a jugar. Y pueda que hoy se pierda con Uruguay. Entonces van a decir que es culpa del técnico, no sé qué, pero si ese señor ni ha tenido tiempo de entrenar a la gente, ese señor ni ha tenido tiempo de reunir a la gente. Entonces la industria minera tiene que empezar por entender que tenemos un problema de información y de comunicación. Y el otro problema es que tampoco como industria entendemos que hay una problemática social, una problemática de ansiedades y de preguntas y de sueños. Entonces, para mí lo primero que debemos hacer, Paul, y que usted podía ayudar a liderar, es reunir la industria minera en primero nosotros formarnos en cosas de cómo comunicar, cómo informar, cómo transmitir que realmente somos un algo bueno para el país. Y eso parte de que nos tenemos que meter a estudiar. Tenemos que traer a personas como Brigitte, como yo digo, que nos dé clase todo un día, a Jennifer, que nos dé clase todo un día, a un sociólogo, a un historiador, a un político, a un influencer, también que nos cuente cuál es la magia de cómo es que hacen para llegar a las comunidades, lo que sea. Cualquier cosa aprendemos. Y cuando tengamos eso claro y entendamos las preguntas que la comunidad tiene, que los antimineros tienen, que el Estado tiene, que las empresas tienen, cuando entendamos todo eso, podemos realmente acelerar y jugar contra el que sea. Podemos jugar contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Cúcuta Deportivo, contra el Patriotas. Pero mientras que nosotros no entendamos qué es lo que somos como equipo de fútbol minero, nosotros no podemos jugar contra nadie y vamos a jugar con las individualidades, de tener que un James meta el gol, de que Falcao le pegue en la cabeza y haga el gol. Y eso no puede seguir así porque hoy lo que tenemos es eso. La estrella Brigitte, que es el Messi, ¿ya? O el Cristiano Ronaldo, que siempre escribe cosas maravillosas, pero es ella. El otro sensei Oscar Jaime cuando escribe es él. Yo cuando hablo babosadas soy yo, pero no hay un equipo, no hay una estrategia de juego. Y eso nos hace falta y esa es la recomendación que ojalá ACM, ACESPLO, los gremios hagan. Debemos reunirnos nosotros y tener nuestra estrategia de juego, nuestro estilo de juego, como lo tuvo el Barcelona, que por 7, 8 años jugó un mismo estilo de juego y ganó como 4 o 5 copas. Entonces, cuando usted tiene eso, usted puede jugar el partido que sea. Mientras tanto, es a las individualidades
y a los Messi y a los Cristiano Ronaldo y a cualquiera que le pegue ahí a un trino, a una opinión, ella haga magia, pero mientras tanto no. Y los antimineros sí tienen estrategia. Ellos sí tienen una estrategia muy bien montada, muy bien organizada y fue barata y fácil, ¿no? Y se juega muy fácil. Esa es como mi recomendación. Muchas gracias. Es cierto que unidos unos son más fuertes, sí. Nathan, para tu comentario final, tal vez puedes como decir cuál era la clave para escapar o no tener como miopía, de solo ver la cosa desde su mismo punto de vista. Creo que mencionaste, pero si puedes como terminar elaborando en eso. Sí, yo creo que se puede resumir ese punto en una sola palabra, que es confianza. Que como industria tenemos que encontrar una forma de crear confianza con comunidades locales, con el país entero. Creo que lo que tengo que reconocer es que la industria minera tiene que demostrar su capacidad, no únicamente su capacidad técnica minera, eso obviamente es muy importante, pero también tiene que demostrar su capacidad de crear beneficios para comunidades locales que están cerca de las operaciones mineras y también de cuidar el ambiente. Pero si uno quiere abordar todos estos temas siendo una empresa minera, aún estos temas sí forman parte de nuestras competencias. Pero sí, para poder abordar estos temas de la forma más eficaz y más efectiva, tenemos que crear alianzas más fuertes entre el sector académico y la industria minera. Esas alianzas, yo creo que son claves para nuestro éxito y son claves para crear esa base de confianza. Que como un ejemplo muy puntual, que es algo que sale un poco del tema de contenido local, pero creo que también muy importante es el tema del agua. Y la empresa minera puede hablar mucho y puede comunicar mejor sus prácticas con respecto a la gestión del agua, que es la industria minera a gran escala, moderna, responsable hoy en día. Pero si la comunidad no nos cree, no sirve de mucho todos esos comentarios. Tenemos que crear esa base de confianza. Una forma que una empresa puede hacer eso es de involucrar a las comunidades en el mismo monitoreo ambiental. Ese es un ejemplo muy específico de cómo nuestra empresa Blooming Gold ha creado alianzas con universidades ecuatorianas para formar a las personas de la comunidad para que ellos mismos puedan participar en un proceso de monitoreo. Pero una vez más, creo que la clave es la confianza. Muchísimas gracias, Nathan. And finally, Jennifer, I'd like to leave with you. If you could, what is the key for you to developing successful relationships and alliances with the mining sector, with the exploration sector? If you can, yeah. Sorry, I missed the first part of that. It was muted. For you, what's the key to developing successful relationships and alliances with the mining exploration sector? I think it's listening. And it's also, you need to determine what your value proposition is. So Oswaldo was talking about trust. I think trust, and Nathan as well, trust. But I think, you know, you also, if you want to be part of this, you want to break down those silos and form those alliances, you need to show to the industry that you have a value. So you have something to bring to the table. You need to sit down and think about what that value is. What can you do that is unique and better than anybody else as an institution or as a group of institutions?